buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con un tema más de nuestro curso de geografía. El tema de hoy, ya que anteriormente estuvimos viendo lo que era hidrosfera y hemos hablado acerca de las características de las aguas, de las masas oceánicas, vamos a continuar con lo que es vertientes hidrográficas del Perú. Como podemos observar en el siguiente mapa del Perú, observamos la parte de la costa que se le conoce como la vertiente o la región hidrográfica del Pacífico, que son todos los ríos de la costa. La parte que está de lila, que la conocemos como la región o la vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico. Y la parte inferior, que se le conoce como la vertiente hidrográfica del Titicaca u Hoya del Titicaca, que son las tres vertientes hidrográficas de nuestro territorio, de nuestro Perú. Cuando hablamos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, esta vertiente está formada por más de 53 ríos. Estos ríos se nacen en la cordillera occidental andina y recorren de forma transversal la franja costera para poder desembocar principalmente en el Océano Pacífico. Entonces quiere decir que todos estos ríos de la costa, todos estos ríos van a desembocar en el Océano Pacífico. Encontramos unas características de esta vertiente del Pacífico. Nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos, con excepción de Zarumilla, Chira y Tumbes. Su origen es glacio niveo pluvial, lacustre, condiciones climáticas. Algunos de ellos son arreicos, como el río Grande. Son de curso corto. El río de mayor longitud es Majes y Santa. Son de régimen irregular. No son navegables, con excepción del río Tumbes, pues su régimen irregular se ha construido grandes reservorios. Por su pendiente son aprovechados para generar energía eléctrica. Dentro de esta vertiente encontramos varios ríos que forman parte. Encontramos lo que es dentro del departamento de Tumbes. Encontramos Zarumilla. Zarumilla nace en Ecuador y sirve como límite con dicho país. Su caudal es variable durante todo el año. Tumbes, el Salto del Tigre, así le llaman, único navegable. Nace en el Ecuador con el nombre de río Puyango, cambiando su denominación por río Tumbes al entrar al territorio peruano y desemboca formando un delta. Ambos ríos se caracterizan por formar en su desembocadura esteros, que podemos encontrar una densa vegetación, y es el único navegable de esta vertiente de Piura. Dentro de Piura encontramos el mismo río Piura, que nace en la provincia de Huancabamba, denominación que cambia por el río Canchaque y finalmente, cuando influye con el río Bigote, toma el nombre de río Piura, desembocando en la bahía de Sechura. Primero se llamaba río San Martín, luego empieza a cambiar por Canchaque y finalmente, cuando confluye con el río Bigote, toma el nombre de Piura, desembocando en la bahía de Sechura. Río Chira se inicia en los Andes occidentales del Ecuador, con el nombre de río Catamayo, y confluye con el río Matará. Sirve de límite entre Perú y Ecuador. Es uno de los ríos más caudalosos de esta vertiente. Lambayeque. Dentro de Lambayeque encontramos al río La Leche. Nace en Cutervo, Cajamarca. Presenta escaso caudal. Las aguas de este río son muy bien aprovechadas en su recorrido y no llega a desembocar en el mar. Luego encontramos Chancay. Nace en Santa Cruz. Al ingresar a la costa divide su cauce en tres: Canal de Taimí, río Lambayeque y río Reque.
Saña. Nace en Niepos y Oyotún. Cajamarca. Se encuentra al sur de Lambayeque, formando un valle en las que se encuentran las cooperativas de Cayalti y La Viña. La Libertad. Dentro de La Libertad encontramos Jequetepeque. Este río nace en el departamento de Cajamarca, con el nombre de Río Grande o Quebrada Colorada. En su recorrido toma los nombres de Río Chilete, Tembladera, ya que en su curso inferior se denomina Río Jequetepeque. El río Chicama nace en los Andes liberteños, en la laguna de San Lorenzo. Río Moche nace en la unión de los ríos de Sincicac y Otusco. La Libertad, provincia de Santiago de Chuco. Río Virú nace en Santiago de Chuco, de la confluencia o de la unión de los ríos de Carabamba y Huacapongo. Forma el valle en el que se cultiva el espárrago, ciruela y cultivos de pan llevar. Chao nace en Santiago de Chuco. Aquí podemos observar el río Chicama, perteneciente a la Ancash. Dentro de Ancash encontramos el río Santa, que es uno de los ríos de la costa de mayor caudal y régimen regular. Nace en las proximidades del Nevado de Tuco, de la Cordillera Blanca, como un pequeño río que vierte sus aguas en la laguna de Conococha. En su curso superior forma el Callejón de Huaylas, y en el cual encontramos las ciudades como Recuay, Huaraz, Carhuas, Yungay y Caraz. Neñepa, Guarmey y Casma. Por nacer en la Cordillera Negra, que carece de glaciares, son de muy escaso caudal. Sus aguas de residuo caudal dan origen a valles del mismo nombre. Lima. Dentro de Lima también encontramos algunos ríos: Fortaleza, Pativilca, Guaura, Chancay, Chillón, Rima. Fortaleza. Nace en la Cordillera Negra, provincia de Recuay, en Ancash. Su recorrido por la costa forma el valle de Paramunga, que se dedica al cultivo de la caña de azúcar. Pativilca. Se origina en el Nevado de las Gaviotas, al sur de la Cordillera Blanca. Guaura o Supe. Nace en la provincia de Ollón, Lima. Sus aguas del río Guaura han sido utilizadas en la irrigación de Santa Rosa y forma en sus cursos medio y bajo un rico valle que se dedica a los cultivos de diferentes frutas, hortalizas, flores, cañas de azúcar. Chancay o Guaral. Nace en Santa Cruz, Lima, Nevado de Raura, y forma un valle fructícola. Chillón. Se origina en la Cordillera de la Viuda, en la laguna Chonta. En su parte andina forma un hermoso valle. En la región de la costa forma el valle de Caraballo. Y el río Rímac. Su nombre quiere decir río hablador. Nace en los deshielos de Ticlio, a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Forma el impresionante cañón de Infiernillo. Después del valle se amplía para angostarse nuevamente en el sector de Viso y comienza a ensancharse hasta desembocar en... Aquí podemos observar el río Chillón, que pertenece a la región Ica. Dentro de Ica encontramos Chincha, Huancavelica. Forma en la costa un buen valle en donde se cultiva algunos productos: algodón, vid, papa, frutas. Pisco. Nace en el departamento de Huancavelica y forma un valle algodonero. Río Ica. El valle que forma el río Ica es amplio y dedicado a los cultivos de algodón, vid, papa y frutas. Río Grande. Ica, Nazca. Nace en el departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas. Su recorrido
o recorre la provincia de Palpa y recibe aguas del río Ingenio, el cual también ha nacido en Ayacucho y recorre la provincia de Nariño. Arequipa. Encontramos Acare y Yauca. Presenta escaso caudal. Forma valles en donde se cultiva el olivo durante los meses de verano. Ocoña, Cotahuasi, Arequipa. Nacen los nevados de Chancoanta, Cordillera de Guanzo, Ayacucho. Río Quilca, Siguas, Víctor, Chili. Nace en la laguna de Colín, en el nombre de Lagunero. Luego se denomina río Poncomayo. Posteriormente toma el nombre de Chili. Pasa por la ciudad de Arequipa. Luego a la altura del pueblo Vítor toma el nombre de Vítor. Moquegua. Dentro de Moquegua encontramos Osmore. Forma un valle amplio, dedicado a cultivos de frutas, olivos, vid. Durante su recorrido en su curso alto toma el nombre de Moquegua. En el medio se llama Osmore y en el curso inferior recibe el nombre de Hilo. Tacna. Encontramos aquí el río Locumba, que nace en los cerros de Oquelaca y Chalana, confluencia de los ríos Ilabaya y río Curibaya. Sama. Nace en la cordillera de Barroso y pasa por la ciudad de Tacna. Caplina. Nace en la cordillera Barroso y sus partes más altas están en la provincia de Tacna. Vertiente hidrográfica del Amazonas. Estos ríos tienen un colector que es el río Amazonas. Encontramos una serie de características. La mayoría tiene su origen en los nudos de Pasco y Vilcanota. Son de origen glacial, pluvial, lacustre. Tienen curso de gran longitud. Son ríos caudalosos, de gran régimen regular. Son tormentosos. Son los más caudalosos del Perú. Constituyen las vías económicas de intercomunicación de los pueblos del Amazonas. Encontramos principales ríos. Amazonas. Si se toma como referencia la línea fluvial Amazonas-Ucayali-Apurímac, el río Amazonas es el más largo del mundo. El Amazonas propiamente se forma con la confluencia de dos ríos, del río Marañón y del río Ucayali. Inicia un recorrido que termina en el Atlántico, donde desemboca en un estuario de 400 kilómetros. Encontramos unos principales afluentes o margen izquierdo. Nanay nace con el nombre del río Agua Blanca y desemboca en el Amazonas al norte de Iquitos. Nace en los Andes colombianos y sirve de límite entre Perú y Colombia. Napo. Su origen se encuentra al sudeste de Quito, límite entre Perú y Ecuador. Constituye el afluente de mayor caudal del territorio peruano. Italia. Actualmente desemboca en el río Nanay. Hasta hace algunos años era afluente del río Amazonas, pero debido al cambio de su curso, ha pasado a ser afluente de Nanay. Margen derecha. Río Yarabí. Limítrofe entre Perú y Brasil. Es el principal afluente del Amazonas. Marañón. Es considerado como el río que recorre más departamentos en el Perú. Huánuco, Ancash, Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Posee un gran potencial de centrales hidroeléctricas, ya que en su curso forma varios pongos, como el pongo de Rentema, Manseriche, que son de mayor profundidad en la cadena oriental. Encontramos los principales ríos. Cenepa. Este río sirve de límite natural entre Perú y Ecuador. Se origina en la cordillera del Cóndor. Chamaya, formado en la confluencia de los ríos Huancabamba y Chotano. Se desplaza hasta el noreste de Cajamarca. Crisnejas, formado por la confluencia de los ríos Condebamba y Cajamarca, los cuales se concentran
fértiles valles donde se asientan las ciudades de Cajamarca, Cajabamba, Uctubamba. En su curso superior forma el valle de Bagua, importante productor arrocero y ganadero. Chiriaco o Imasa. En su cuenca se ubica la villa de Jumbilla. Guayaga. Nace en la laguna de Huascacocha, Pasco. Es el principal afluente del Marañón y forma el Pongo de Aguirre. Entre sus puertos principales encontramos Tingomaría, Monzón, Mayu y productos cultivados como el maíz, arroz, cacao, frutas. Ucayali. Este río nace en el nevado de Mismi, provincia de Cayoma, Arequipa. Madre de Dios, conocido también como Amarullo, nace en el flanco oriental de los Andes centrales, en la provincia de Paucartambo, Cusco. Tambo se origina en la confluencia de los ríos Perené y N, en la localidad de Puerto Prado. Al erosionar la cadena oriental de los Andes centrales, forma el Pongo del Tambo. Perené se forma en la confluencia de los ríos Chanchamayo y Parcuatambo. N se forma en la unión de los ríos Mantaro y Apurímac. Se extiende por la parte oriental de Satipo, Junín, y presenta un progresivo poblamiento. Mantaro tiene su origen en la laguna Acococha, ubicada en el nudo de Pasco. Recorre la meseta de Bombón en dirección sudeste, recibiendo los desagües de las lagunas Acacocha, Purún, Guarún. Apurímac inicia en la cordillera Chila, al norte de la provincia de Cayoma, Arequipa. Urubamba. En su cuenca se forma el denominado Valle Sagrado de los Incas, Cusco, que es de importancia producción de maíz, así como el Valle de Concepción, donde se localiza la ciudad de Quillabamba. Vertiente hidrográfica del Titicaca. La tercera vertiente hidrográfica que tenemos. Se encuentra esparcida por la antiplanicie del Collao y alrededor del lago Titicaca. Encontramos unas características. Nace en las cordilleras Volcánica, Vilcanota y Carabaya. Se ubica al sureste del territorio peruano. Tiene un curso de corta longitud. Son ríos poco torrentosos. Presenta una cuenca endorreica. No son navegables. Y su centro colector común es el lago. Ríos que encontramos dentro de esta vertiente. Huancané. Nace en el nevado de Ocrecruz. Luego toma el nombre de Muñani. Azángaro. Nace en los deshielos de los nevados Nicayu y penetra en la laguna Rinconada. Tiene una longitud aproximadamente de 300 kilómetros. Ramis. Nace con el nombre de Carabaya. Luego Azángaro y finalmente el nombre que lleva, Ramis. Coata. Se ubica o se forma por la unión o la confluencia de los ríos Lampas y Cabanillas, con una longitud de 50 kilómetros. Llave. Afluente es el Huenque, que nace en el cerro Condoniqueña. Toma el nombre de Llave a partir de la confluencia de la unión de los ríos Ucayame y el Río Grande. Huenque. Nace en el cerro de Acocloma, que recorre de noreste a sureste, atravesando las pampas de Guayaratri y Coicapajapu, donde toma el nombre de río Coipa y sigue una dirección sureste-noreste. Grande, Río Grande. Otro de los formadores del río Llave. Nace en el cerro Chuquipata, con el nombre de río Morocoyo. Cayacame. Pertenece a la cuenca del Titicaca, pero desemboca en el río Desaguadero y es un efluente del lago Titicaca. Desaguadero es el efluente del Titicaca, que lleva sus aguas hasta el lago Po en Bolivia. Tiene una cuenca endorreica. El desaguadero inicia su recorrido al sureste del lago Titicaca, en el Golfo de Taraco, y sirve como límite entre Perú y Bolivia. Suches forma parte de la frontera. Muy bien,
Me despido y esto es lo que estamos avanzando en esta nueva semana de clase. Gracias por su atención y que tengan un bonito día. Hasta luego.